Esta semana, la Municipalidad de La Florida junto a la Fundación Daya dieron inicio al primer cultivo de marihuana que fue autorizado por el SAC. La plantación tendrá fines medicinales y está destinada principalmente a paliar el dolor de los enfermos de cáncer. Sin embargo, tras el anuncio, voceros de diversas instituciones médicas salieron a criticar esta medida. Queremos ahondar bastante. Tenemos el tiempo para hacerlo en este tema y para eso nos acompaña el psiquiatra y también coordinador del Grupo de Trabajo en Adicciones de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, el doctor Carlos Ibáñez. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Fíjese que tengo yo muchas dudas mías, digamos, y creo que pueden hacer eco de las dudas que puedan presentarse en algunos telespectadores, y por eso quiero tomarme el tiempo, doctor, no voy a leer, por supuesto, la declaración completa, pero sí me interesa quiénes son los firmantes de esta declaración conjunta sobre la cannabis. Para eso me pongo los anteojos y procedo a leer. Me parece importante destacar quiénes son. Presidente de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, Sociedad Chilena de Neurología y Psiquiatría, Sociedad Chilena de Anestesiología, de Pediatría, de Rama de la Adolescencia, el presidente del Colegio Médico de Chile, el presidente de la Asociación Chilena de Facultades de Medicina, presidente de la Academia de Medicina del Instituto Chile y Escuela de Salud Pública. ¿Por qué me tomé la molestia de leerlo, a pesar de que no pueda condecirse con el ritmo televisivo? Porque uno, como telespectador y como no experto en la materia, ha escuchado durante estos meses de debate, en que ha sido muy álgido el debate en torno a la marihuana, posiciones encontradas. Hemos visto médicos vestidos de blanco, hombres que se ve que son personas serias, digamos, algunos con un discurso completamente pro cannabis y otros con un discurso mucho más en contra o de frentón en contra de la cannabis. Y uno dice, bueno, la ciencia no será tan exacta, doctor, pero aquí hay algo que no me cuadra. O sea, más allá de la postura filosófica, religiosa, ética, o incluso de sus gustos personales, uno supondría, insisto, como lego, en que esto o es bueno para la salud o no es bueno para la salud, o es dañino o no es dañino, y que la ciencia debería ser capaz de darnos una respuesta unívoca. Hago esta introducción un poquito larga para preguntarle, bueno, veo, más que para preguntarle, para constatar, veo que están prácticamente todas las asociaciones médicas de importancia en Chile contestes en el hecho de que la cannabis no tiene usos medicinales, de que es dañina para la salud y no terapéutica. Le pregunto entonces la primera pregunta, doctor. ¿Por qué hemos visto médicos que estudiaron en una universidad quizás igual de prestigiosa que la suya, que no tengo por qué pensar que son menos serios que usted, diciendo que la marihuana sí es buena? Bueno, en primer lugar, me alegra mucho que constate este hecho de que el mundo médico tiene una opinión clara al respecto. Y la opinión es que la marihuana no es saludable. Eso es súper importante transmitirle a la opinión pública porque existe una confusión. Y parte de esa confusión tiene que ver por opiniones de algunos colegas que han informado mal a la población. Han, de alguna manera, confundido a la opinión pública, y eso es muy nocivo, porque incluso hay leyes que se están llevando a cabo adelante por este tipo de desinformación, y nos preocupa mucho como médicos. Ahora, quizás, doctor, quizás lo que termina por ocurrir en temas como este, en que se cruzan el pensamiento científico en torno a cuán dañino puede ser para los alvéolos, cuán dañino puede ser para la materia gris, en fin, los temas de salud dura, con temas como éticos o con temas políticos de frentón respecto a las libertades individuales que podemos tener los adultos, y en ese sentido algunos médicos como que contrarrestan la opinión de ustedes, de la oficialidad médica, por decirlo así, en el sentido de que no hay que satanizar esto. Muchas veces lo comparan con el alcohol o con el cigarro, cuyos daños pueden ser incluso más extensos, y sin embargo no se anda hablando por los medios. Por eso que quisiera que durante la conversación pudiéramos hacer ese distingo, ¿no? Del permiso que pueda tener, o el derecho que pueda tener yo como adulto a querer fumarme un pito o comerme una galleta de marihuana o como sea, y que eso está más allá, digamos, de la discusión propiamente médica. Eso podrá ser una discusión ética, una discusión de libertades civiles, pero no una discusión ética, una discusión médica. Desde el punto de vista médico, la marihuana entonces no solamente no es neutra, sino que es dañina para la salud. Así es. ¿En qué específicamente, qué daños produce? Adicción, 1 de cada 10 adultos que la ha consumido el último año y 1 de cada 6 adolescentes. Accidentes de tránsito con resultados fatales. 3% de las muertes por accidentes de tránsito en Francia son por la marihuana. Aumento del intento de suicidio. Deserción. Perdón, doctor, ¿aumento del intento de suicidio en pacientes que tienen una enfermedad, depresión u otro síndrome de base, o en pacientes espontáneos, digamos? En consumidores, sin enfermedades. O sea, son personas que consumen. Mientras mayor cantidad de marihuana se consume, hay mayor riesgo de presentar un intento suicida.
esa relación está hecha. ¿Está hecha en grupo etario amplio? ¿O en adolescentes, menores de 17 años, y esto lo siguen hasta la adultez temprana. ¿Por qué, doctor, produce un brote psicótico? ¿Por qué vía se produce esto? El intento suicida no es por el brote psicótico, eso es otra complicación aparte, y eso es importante nombrarlo, que aumenta al doble el riesgo de presentar una esquizofrenia o una psicosis crónica. Déjeme entenderle bien, un paciente, un persona, joven, sano, que no tiene, bueno, debe tener alguna predisposición genética, asumo, pero que no ha manifestado y que podría eventualmente en su vida no manifestar esta esquizofrenia, podría gatillársele simplemente por este consumo de cannabis. Hay estudios en Australia que hablan de que el 14% de las esquizofrenias en ese país serían evitables si no se fumara cannabis. Por supuesto. Ahora, el argumento que se me viene a la mente, siendo un poco abogado del diablo, y usted me habla de accidentes del tránsito, bueno, ¿y los borrachos? Exactamente, los borrachos son mucho más. Los borrachos dan cuenta... estamos quitándole gravedad al alcohol, digamos. No, para nada. El alcohol da cuenta del 30% de las muertes por accidente de tránsito en Francia. La marihuana es el 3%, estamos hablando de esa relación. Pero lo importante, por mucho que sea 3%, son 3% de muertes. No deja de ser. Ahora, se confunden también los planos, porque una es la reivindicación de la marihuana para el uso recreacional. O sea, el derecho que tienen los adultos a divertirse como mejor les parezca, ¿no? Y en ese sentido, si quieren emborracharse, si quieren volarse, si quieren fumar un cigarrillo, es cosa de ellos. El tema es que leía en la preocupación de ustedes profesionales, es que muchas veces estas legislaciones que tienen que ver con la población adulta se hacen sin medir las consecuencias que puedan tener en la población infanto-juvenil, a quienes se les da un mensaje o finalmente quienes pueden acceder, como de hecho acceden al alcohol y al cigarro, a pesar de las restricciones etarias, ¿no?, que hay fácilmente. ¿Es esa una de las preocupaciones o también les preocupa lo que pueda pasar en nosotros los adultos? También los adultos, pero en el fondo no podemos desconocer y dejar de atender o invisibilizar la población infanto-adolescente. Se fija la Sociedad de Pediatría y de Psiquiatría y Neurología Infantil, son parte de los que estamos trabajando en esta declaración y hace tiempo en este tema. Y el problema es que la palabra regulación suena muy bonita, pero es muy difícil de implementar. Entonces, el desastre que existe actualmente con el consumo de alcohol y tabaco en nuestros jóvenes, que es ilegal consumir, y que está regulado y se está tratando de regular más, ¿cierto? Todos vemos que la tendencia es a tratar de distanciar a los jóvenes del acceso al consumo, de dificultar el consumo. Eso se ha logrado a duras penas y ha significado... O sea, de hecho, Chile tiene una de las mujeres jóvenes consumidoras de cigarros más amplias, más altas tasas del mundo, a pesar de que, como usted dice, es ilegal. Exactamente. Ahora, alguien podría preguntarse si es que acaso el hecho de que la autoridad o el Estado sea tan ineficiente en lograr hacer cumplir la legalidad, entonces le otorga el derecho a simplemente prohibirlo a los grandes. O sea, si usted, señor Estado, es tan ineficiente en separar a los niños de esto, bueno, yo no tengo la culpa, podrán decir algunos adultos, ¿no? Sí. Mire, ahí hay un tema que es bien de fondo, en el fondo, que tiene que ver con que esta discusión es muy compleja y uno tiene que separar necesariamente niveles. ¿Qué niveles yo encuentro imprescindibles de identificar? La dimensión que tiene que ver con salud pública, la dimensión que tiene que ver con libertades individuales y la dimensión que tiene que ver con seguridad pública. No siempre las medidas que se tomen en políticas de drogas van a ser beneficiosas para las tres. Y nosotros como médicos, que nos preocupa principalmente la dimensión de la salud, tenemos que decir que para la salud de la población no es bueno aumentar el acceso a las drogas. A pesar de que puede hacerlo para la libertad, ustedes lo pueden entender como ciudadanos. Exactamente. Y por eso es una decisión política que tiene que pasar por el Parlamento. Eso, hablando del punto de vista de la legalización de el uso recreativo, en el fondo, que sería legalizar la plantación y el tráfico, ¿ya? Pero eso es muy distinto para el uso médico. Y aquí me parece que es un tema central. Para el uso médico, las vías por las cuales se aprueban los medicamentos no son proyectos de ley, no son votaciones populares. Son estudios, me imagino, con grupos de control. Exactamente, en fin. Y son protocolos por los cuales te tiene que pasar cualquier sustancia. La marihuana no ha pasado esos filtros en ningún país del mundo. Lo que ha pasado en los países en donde la marihuana se ocupa legalmente, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos, ¿cierto?, 20 y tantos, y en Canadá, por ejemplo, y varios países, se ha aprobado un medicamento por ley. Es una cosa inaudita. Tiene que ver con la presión y el lobby canábico. O sea, lo que usted me dice es que todos los remedios se sintetizan, se inventan, se trabajan en animales, no tengo idea, después en estudios de humanos, después de 20 años obtienen la aprobación del organismo, el timbre, ¿no? FDA en Estados Unidos. Exacto, la FDA estaba pensando en eso, la FDA, acá en Chile. Y previo a haber hecho un estudio con un grupo de control, con un placebo, en fin.
Y usted Varios, no claro, solo. y lo que le llama la atención entonces es que en este caso puntual, en que está cruzado con quizás ideología o con política de frentón, un remedio como que se aprueba por ley, como si pudiera por decreto decir esto funciona. Exactamente, eso es lo que pasa, y eso es lo que ha pasado en otros países. Y por eso está confundida la opinión pública, porque mire, cómo en otros países desarrollados se ocupan estos medicamentos y acá no, somos muy retrógrados nosotros. ¿Sí? Claro, uno podría hacer el símil con el alcohol. El alcohol, si es que uno está sufriendo por algún dolor, yo me imagino que si es que uno se toma y antiguamente así se hacía además, ¿no? Una ve las películas, si me permite, en que el alcohol era un analgésico, incluso un anestésico en algunas ocasiones. De manera que, claro, me imagino que el alcohol sí sirve para paliar el dolor, pero eso no ha hecho que un gobierno o un FDA le dé el timbre como medicamento. No hablamos de alcohol medicinal, se fija, por mucho que ayude a dormir a una persona que le cueste quedarse dormida. Cierto, claro. Y sin embargo con la cannabis sí, ¿por qué? Sí. Buena pregunta. La cannabis genera simpatía. Yo creo que de alguna manera este hecho de ser ilegal, ¿cierto? Se cruza este tema de, bueno, que desagradable o que rabia que me prohíban cosas. A mí me interesa mucho la libertad. Entonces se cruza y por lo tanto se confunden las cosas. Por eso le decía que la discusión política respecto a la legalización de todo el proceso, cultivo, tráfico y consumo de cannabis es una. El uso medicinal es otra, son lógicas distintas. O sea, yo podría concluir, doctor, que usted, y no sé si lo voy a incomodar, preguntándole algo personal, pero que usted en calidad de médico me dice, mire Paola, yo me opongo completamente al uso de la cannabis medicinal, eso no existe. Y sin embargo, yo como ciudadano encuentro que estaría perfecto que estuviera legalizada la marihuana en términos de consumo, como al igual que está el cigarro o el alcohol. No sé si usted, pero quizás hay personas, médicos, que tienen la convicción, algunos de estos firmantes, digamos, que tienen la convicción de que esto no debe utilizarse el término siquiera de marihuana medicinal, porque induce error cuando uno lo pone al lado no del medicinal, y que sin embargo quizás estarían dispuestos ustedes mismos a fumarse un pito, no lo voy a preguntar, pero que no tengan ese nivel como de, me va a permitir el chilenismo, pero como de cartucho, como de conservador, como de reaccionario, que a veces les da ese mote a veces. Sí, lamentablemente así se nos hace aparecer en los medios, y eso está muy lejano a la realidad. En el fondo, del punto de vista médico, ¿qué se necesita? Evidencia científica. Cuando hay evidencia científica suficiente y cuando esté validado el uso de cannabis, yo lo voy a indicar. Los médicos, todos los que están firmando ahí, todas las sociedades van a indicar cualquier fármaco que tenga aprobación por la FDA, que tenga aprobación por la ANAMED, en este caso. Ahí no hay ni un tema de cartuchismo. No, el tema es, ¿están los datos? Perfecto. ¿No están los datos? Espérese. Todavía y lo mismo no que usted me dice, ¿no? Yo no voy a indicar en una receta alcohol medicinal, pero si en la intimidad de mi consulta o de mi casa un amigo me dice, oye, chao, me voy a tomar un whisky para dormir, yo no me voy a desmayar ni me voy a escandalizar. Es que eso no es una indicación médica. Claro, es su vida. Exactamente. Más allá de que pueda haber evidencia científica de que el alcohol efectivamente ayuda a dormir. Sí, eso exactamente. Claro, pero no es una medida terapéutica. Exactamente. La eficacia y los efectos adversos son mucho peores que otras alternativas. Ahora, eso es importante, el balance que hay entre la eficacia y el efecto adverso. Sí. Usted me dirá, Paola, mire, yo no lo recomiendo si usted es insomne que se tome 2 tacos de whisky todas las noches, porque si va a dormir, va a poder desarrollar un alcoholismo, un hígado graso, un qué sé yo qué, un hígado con cirrosis, claro, en fin. Sí. Entonces ahí lo que usted está haciendo en calidad de científico es poner en una balanza la efectividad de sustancia para paliar un síntoma o una molestia versus los efectos que producen a largo plazo. Pero en ese sentido, algunos enfermos terminales de cáncer podrán considerar, y con razón me parece, que los efectos a largo plazo no les importan, dado que no tienen un largo plazo en su horizonte de vida. Sí. Gente que está sufriendo de dolores importantes, de angustias, seguro, de angustias también, además de los dolores físicos, y que dice, bueno, si yo quiero fumar marihuana, porque esto me ayuda, de cualquier manera, yo estoy sentenciado a muerte, ¿por qué me lo prohíben? Sí, ahí ¿qué cosas son muy importantes desde el punto de vista médico? Uno es que existen tratamientos validados que son más eficaces, más seguros y más baratos. A ver, eso es importante. O sea, yo voy a ponerlo en mí el ejemplo. Estoy con una enfermedad terminal y yo me acerco al médico a decirle, oiga, ¿sabe qué? ¿Cómo me van a prohibir? Está bien, usted no me lo recete, pero el Chile es legal, yo voy a plantar mi marihuana. Usted lo que me va a decir es, Paola, haga lo que quiera, pero fíjese que esto le tengo un remedio que es mejor, que le va a ayudar más con el dolor. Exactamente. Si usted se quiere fumar un pito, es asunto suyo, pero esto no es una indicación médica, eso es lo importante. El presidente de la Sociedad de Anestesia fue muy claro en el seminario que organizamos en decir, el problema en Chile es que el tratamiento del dolor es insuficiente. El acceso a buenos medicamentos y a buenos programas
que ya están validados, que se sabe su seguridad y su eficacia, es insuficiente aún. ¿Es correcto decir, doctor, que en el fondo sigue siendo un tema de élite? Que en el fondo, lo que pasa en nuestro país en tantos ámbitos, en general, las personas que tienen poder adquisitivo, que cuentan con medicina de clase A, digamos, van a poder contar con especialistas de dolor, van a tener una muerte más pacífica, más tranquila, si cabe, ¿no? Versus gente que está un poquito más dejada a la mano de Dios en nuestro sistema de salud, que las hay, y esas personas no van a poder acceder a exactamente la morfina que necesitan o lo que sea el medicamento. ¿Ocurre eso? Lamentablemente, los estratos socioeconómicos más vulnerables en nuestro país tienen menor acceso a salud. Y dentro del menor acceso a salud también tienen menor acceso al manejo del dolor. Entonces hay una falencia a nivel de red pública de cómo estamos atendiendo las necesidades de las personas que están cercanas a la muerte a causa de una enfermedad dolorosa. Exactamente. Y para ellas entonces quizás la marihuana se abre como una alternativa, más allá de que sea o no una recomendación médica, no lo es. Es exactamente el problema. Se fija que la marihuana viene a, entre comillas, solucionar una brecha en el tratamiento, pero que no la soluciona en el fondo. ¿No es cierto que el peor es nada, doctor? Si es que yo no estoy obteniendo del sistema de salud de mi país una manera efectiva de hacer frente al dolor que me está causando una enfermedad terminal. Usted me dice, bueno, Paola, no es efectivo, es como tomarse un paracetamol, me dirá usted. No, bueno, pero peor es nada. Si no tengo nada, quizás es mejor un paracetamol que nada. En ese sentido, la marihuana puede constituirse, más allá de la recomendación médica, insisto, la marihuana podría constituirse en un peor es nada para ese paciente. Sería tan peor es nada como que ese paciente se tome un trago o como que ese paciente se plantara y fumara opio. ¿Se fija? Son alternativas en una desesperación absoluta que alguien podría llegar a recurrir. El problema es que se está planteando esto como una alternativa de solución, ¿se fija? A estas necesidades. Y eso es un error garrafal. La solución a estas necesidades va por otro lado y tiene que ver con mejorar el acceso, entregarle tratamientos que sean efectivos a las personas, que sean fácilmente accesibles, que sean de calidad. Eso no es la marihuana. Salud para todos, entonces, y mejor acceso por parte de las redes de salud pública. Por supuesto. Y en aquellas personas que ya están ocupando marihuana y se sienten de alguna manera que les sirve, eso es muy interesante para estudiar, ¿se fija? Y en ese sentido también está la declaración, y lo hemos dicho muchas veces, nos interesa muchísimo investigar en esta área. Y celebramos las iniciativas serias de investigación. Ahora, desde decir que esta investigación es muy útil y que nos puede aportar información para tratar mejor a los pacientes en el futuro, a decir, legalicemos la marihuana porque sirve medicinalmente ahora, hay una brecha que no se llena con buenas intenciones, ¿se fija? Se llena con evidencia que no existe todavía. Doctor, dijimos que teníamos tiempo, los tiempos en televisión siempre pasan rápido, así que se nos acaba. Queremos agradecerle su compañía en este programa de CNN Chile, desearle que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. No hay de qué. Y nosotros vamos a hacer un corte y ya estamos de vuelta.